Señor Alejandro López Mieres, él es economista, ¿sí? Y nos va a estar contando acerca de qué es lo que pasa con la Argentina. Economista del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas. Así que le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? María Martínez te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, hablando de esta introducción que hice, a ver, arranquemos por lo simple. ¿Cómo está la Argentina hoy? ¿Hacia dónde nos dirigimos, Alejandro? ¿Vos considerás que eso es lo simple? Yo diría que eso es lo más difícil, ¿no? Porque, en definitiva, obviamente la tenemos muy complicada y en realidad también habría que entender la dinámica de los acontecimientos para poder entender dónde estamos parados. ¿Cuál fue esa dinámica que se llevó puesto a dos ministros de Economía en 3 semanas? Sí. Y bueno, y de alguna forma cierto nivel de, digamos, de recurrencia a la historia reciente, ¿no? Nosotros no nos podemos olvidar que este gobierno heredó una deuda monstruosa con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores privados. La principal estrategia de política económica del gobierno anterior fue el endeudamiento, y no solamente el endeudamiento público, sino privado también. Es más, una de las principales tracciones de dólares que ha tenido la economía argentina en este gobierno, o sea, todo 2020, 2021 y lo que va del 2022, sí, precisamente fueron los intereses de deuda y el pago de capital de deuda. Uno se pregunta dónde está el talón. Se pasó. Hola. ¿Se nos congeló? Precisamente en la falta de dólares. ¿Cómo es posible, si uno analiza el balance cambiario 2020, 2021 y mitad del 2022 hasta junio, que están los datos oficiales, entre bienes y servicios entraron a la Argentina 21.000 millones de dólares? ¿Ustedes saben cuánto se pagaron de intereses? 15.000. O sea, nosotros perdimos el 75%, más del 75% de los dólares que entraron pagando intereses. Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales y fundamentalmente deuda externa privada. Entonces, eso más el pago de las deudas de capital, más la fuga de capitales, traccionaron y, digamos, lo que se denomina el balance cambiario, y esto sin contar algo que denunció el ministro de Economía, que tiene que ver con la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, con el objetivo, obviamente, de tener acceso a mayor cantidad de dólares en el caso de los importadores, que mercadería entraba, o de alguna forma hacer operaciones en negro para los exportadores. Esto generó todo un problema que parecía de alguna forma estar licuado. Bueno, en el año 2020 hace el arreglo de deuda externa privada, me refiero al arreglo con los bonos, pateando los vencimientos de capital hasta el año 2025, y a fin de año el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pateando 4 años y medio los pagos. Se suponía en ese momento que Argentina no iba a tener un problema de dólares, que iba a tener una oferta, dado la estructura de su comercio exterior, una oferta muy importante. Bueno, eso no ocurrió. No ocurrió por varios motivos. Por un lado, el tema de la guerra obviamente impactó en lo que es la importación de energía, llevando a la friolera de 2.000 millones de dólares, más o menos, traccionando 2.000 millones de dólares mensuales, y además el hecho de la existencia de la brecha cambiaria generó, y también las características del acuerdo con el fondo, que tiene una característica endógena de carácter inflacionario y que de alguna forma desestimuló la cancelación, digamos, el hecho de que los exportadores pudieran ir vendiendo su producción a precios convenientes. ¿Por qué? Porque se endeudaban, por ejemplo, exportadores granarios, con acceso a créditos bancarios a tasas inferiores que a lo que era la velocidad de devaluación. Por consiguiente, especulaban. De hecho, se calcula que solamente el 28% de la producción granaria se había liquidado a esta altura. Imagínense lo que falta por liquidar todavía. Entonces, se generó un gigantesco cuello de botella con los dólares. El año pasado, el Banco Central intervino en la brecha cambiaria.
De hecho, le costó 2.000 millones de dólares esa intervención, pero de alguna forma lo tenía acotado. Los mercados, husmeando que ya no le quedaban dólares al central y que realmente las reservas netas habían bajado mucho, empezaron una corrida que empezó en el mes de junio como una corrida contra los títulos públicos, siguió como una corrida cambiaria y es lo que en este momento nosotros estamos viviendo. Más allá de que esta corrida se cargó al ministro Guzmán, se cargó a la ministra Batakis y todavía, pese a lo que podríamos denominar fortaleza o entidad política de Sergio Massa, todavía la estamos sufriendo. Alberto, ¿estás por ahí para hacer una pregunta? Sí, estoy, sí. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás tanto tiempo? Aquí estamos. Preocupado, en realidad. Veo que la primera... ¿Cuál es tu balance de esta primera semana de Sergio Massa, en la cual se han liquidado otra vez 700 millones de dólares de reservas y donde el dólar ha subido a 2.93? ¿Tenemos que pensar que el dólar subió a 2.93 o, como titula Infobae, bajó de 250 a 2.93? No, a ver, me preguntás el balance de la semana y yo te lo defino como una continuidad de una corrida que se inició, que no paró. Así. Y, a ver, para poder mensurar en qué situación estamos, yo definí esto como un problema de dólares. Uh-huh. Nosotros tenemos firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que las reservas netas al 30 de septiembre, o sea, al fin del tercer trimestre, tienen que alcanzar los 6.400 millones de dólares. Se denominan reservas netas son las brutas, las que efectivamente tiene el Banco Central neteado, los distintos préstamos que tiene, los encajes de los ahorristas y otros ítems. ¿Saben cuánto son las reservas netas en este momento del Banco Central? Menos de 1.500. Ajá. O sea, estamos muy lejos de poder cumplir con ese requisito que nosotros firmamos. Y además, observen que si nosotros hacemos el análisis de las medidas anunciadas por Sergio Massa anteayer, todas se pueden subsumir dentro del universo del acuerdo con el Fondo Monetario, que no es ni más ni menos que lo que pretendía hacer Guzmán, que lo que definió Batakis en un giro ortodoxo muy fuerte, y que tiene que ver con los 3 ítems cuantitativos firmados con el Fondo Monetario Internacional. A saber, el déficit fiscal en relación al Producto Bruto durante el 2022, que no va a superar el 2.5 del Producto Bruto, que las asistencias al Tesoro de parte del Banco Central estaban acotadas al 1% del PBI, y este ítem que acabo de decir respecto a las reservas netas. Si ustedes analizan, digamos, voy al tema del déficit fiscal, si ustedes analizan la dinámica desde 2019 hasta acá, el déficit fiscal se concentra en 2 ítems específicos: los subsidios a la energía y los planes sociales. Obviamente tuvo un impacto los planes sociales con el tema de la pandemia, con el tema del repro, del IFE y de los distintos planes, y obviamente, dada la situación social turbulenta que estamos viviendo, los índices de pobreza y de indigencia, son ítems que, digamos, llegaron para quedarse por lo menos por un tiempo importante. Y el tema de los subsidios a la energía, bueno, vimos cómo se va a aplicar a rajatabla el tema de la segmentación tarifaria, eliminando el subsidio para mucha gente, porque cuando surge la idea de la segmentación tarifaria, acuérdense que se hablaba de que solamente que iba a quedar el 10%, perdón, afuera del subsidio, y de acuerdo a lo que dice Sergio Massa va a ser el 30% de los hogares. O sea, 4 millones de hogares quedan afuera del subsidio. Y los que están dentro del subsidio y no tienen tarifa social van a tener acotado ese subsidio a 400 kilovatios por mes. Claro. O sea, estamos en presencia de un tarifazo muy importante que viene sobre la cabeza fundamentalmente de los sectores medios, que va a impactar seriamente en su consumo, junto con el aumento de las tasas de interés que tiene acompañado, digamos, el proyecto, el plan, que obviamente va a tener un impacto muy grande sobre el endeudamiento de las familias y que efectivamente también va a tener impacto sobre el consumo. Esto también se puede sumar al tema del congelamiento de la planta estatal, ¿no?
O sea que dar una señal de cierta rigidez respecto a lo que es el gasto público en salarios públicos, y como ya había anunciado en su momento la ministra Batakis, también cortar bastante las transferencias de los ATP a las provincias, lo cual generó algún tipo de revuelo en los gobernadores, ¿no? Pero Alejandro, en realidad lo que hizo Sergio Massa fue de alguna manera dar algunas indicaciones generales basado en ese acuerdo con el Fondo Monetario. No fue un plan económico concreto que quedó un poco postergado. ¿Vos pensás que este tipo de políticas pueden ser aplicadas y que el gobierno pueda salir ileso de este tipo de orientación? Yo soy muy escéptico, pero a ver, ¿por qué soy muy escéptico? Yo temo que si esto sale mal, la consecuencia creo que es absolutamente lineal, ¿no? Sí. O sea, ¿con qué nos vamos a enfrentar en el 2023? Pero lo que temo, y dado el artefacto ideológico que lo sostiene también, e incluso algunos de los protagonistas, que aún saliendo medianamente bien, no sea la plataforma o no sea la transición a otro gobierno en el 2023. O sea, para mí el golpe ha sido muy fuerte, y quizá haya que basarlo, haya que tratar de entenderlo en malas decisiones. O sea, es cierto que el refrán que dice que con el diario del lunes todos nos ganamos ¿se acuerdan del PRODE, no? O sea, sí, claro. Bueno, pero es cierto decir, bueno, pero realmente hubo algunos errores operativos y que fundamentalmente, vuelvo a plantear, estuvieron dados en cierta laxitud en el manejo de la cuenta externa. O sea, no puede ser que Argentina se haya quedado sin dólares con el exceso de comercio exterior que tiene Argentina. Acá, evidentemente, hay medidas que no se tomaron en su momento, fundamentalmente vinculadas al sector privado. Insisto, una de las principales fuentes de tracción de dólares ha sido deuda privada. La deuda comercial y financiera acumulada hasta el 2019 traccionó mucho esta cuestión. E insisto, fíjense que más allá de haber pateado los vencimientos con el fondo, más allá de haber pateado los vencimientos privados, nosotros seguimos perdiendo dólares, tanto financieros como con el comercio exterior. En ese sentido, una de las buenas noticias de las medidas de Sergio Massa del otro día es poner la lupa sobre algo que se tendría que haber puesto hace mucho tiempo, que tiene que ver con la subfacturación de exportaciones. Y la sobrefacturación de importaciones con el objetivo de hacerse de más dólares, como hablaba hace tiempo. Observen que se está planteando la investigación sobre 722 empresas por 13.000 operaciones. O sea que esto es algo que viene de hace mucho tiempo, que es constitutivo del comercio exterior argentino, y la aduana, bueno, pasan los gobiernos, pero parece que históricamente hizo la vista gorda, ¿no? Sí. Alejandro, ¿cómo le va? Marcelo Seijas le habla. Mucho gusto, compañero. Bueno, no sé si le puedo hacer preguntas. Yo soy de Vélez, usted es de Ferro, no sé esto. Bueno, veo que tiene muy buena información, Pero igual usted es de Caballito y yo también, así que... bueno, entonces está todo bien. Está todo bien, bueno, me alegro. Está todo bien. Le hago una pregunta. Una de las cuestiones que ha modificado mucho, y esto ocurre desde principios del 2000, es la aparición de las silobolsas como proceso tecnológico. Antes las cosechas tenían determinado periodo a partir del cual sí o sí había que venderlas porque no se podía sostener más la misma. A partir de las silobolsas, la capacidad de poder mantener, sostener y adecuar la cosecha se expuso mucho más a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería para usted la medida que debiera adoptarse, digamos, en función de lo que ha planteado hasta ahora, como para decir, porque uno de los temas que se plantea es la retención por parte de los operadores privados de las silobolsas como forma de retener los granos, de no vender y por lo tanto no liquidar, y teniendo en cuenta sobre todo que más allá de la cantidad de agricultores que puede haber en el país, las empresas exportadoras son 5.
Que sacan sus puertos por Rosario y van de ahí a Montevideo. Compañero de Caballito, me parece una pregunta excelente. Bueno, porque me parece que apunta al corazón del problema. A ver, yo dije que hace un rato que había un desestímulo para las exportaciones. El desestímulo está dado con el argumento en general de los granarios, de los exportadores granarios, vinculado al tema de las retenciones sobre un dólar oficial que dicen que es insuficiente o barato. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es, bueno, el dólar oficial está 140, ustedes me sacan retenciones, me están pagando 90, así va, números redondos, por dólar, cuando el dólar está 350. Entonces, me están metiendo la mano en el bolsillo, me están sacando. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es cómo se construye la brecha cambiaria. Porque observen, como yo decía hace un rato, que la brecha cambiaria estaba relativamente contenida hasta el año pasado. Era de lo que usualmente cuando existe brecha cambiaria estaba dentro de lo razonable. Ahora, qué curioso que cuando precisamente nos quedamos sin dólares en el Banco Central deja de participar o deja de intervenir en esa brecha y los mismos sectores interesados en inducir una devaluación del dólar oficial para tener mayor rentabilidad, obviamente, sus exportaciones, son los mismos que generan la rueda del tema de la brecha. ¿Por qué? Porque pueden financiarse, por dos motivos pueden financiarse. Porque el mismo Estado, en los bancos públicos, por ejemplo, está dando créditos a tasas subsidiadas para muchos productores que les permiten entonces encanutar, como se suele decir, esa producción. Y por otro lado, el efecto precio, porque en promedio los precios actuales respecto al año pasado están un 30% en dólares más arriba. ¿Qué significa esto? Que vendiendo menos yo puedo aguantar más, porque estoy vendiendo un 30% arriba, con lo cual se da esa paradoja en la liquidación del campo, que es en el periodo, por ejemplo, de enero a julio, es en términos absolutos la mayor cantidad de dólares liquidados, 22.000 millones de dólares, contra la menor cantidad de cantidad, ¿se entiende? O sea, más dólares con menos cantidad. O sea, que tenían el colchón como para hacerlo. Si a eso vos le sumás lo que decía hace un rato del tema de créditos subsidiados, permite aguantar más. Ahora, hay toda una discusión interna en el gobierno y fuera del gobierno respecto a qué medida llevar adelante. Está el palo o la zanahoria. El palo, aplicar una ley de abastecimiento, que ya se han aplicado en otros momentos de la historia argentina. Algunos hablaban de la de Agio, que Alberto la debe conocer y la debe haber estudiado mucho en otros momentos. Y el otro está el tema de la seducción, que es exactamente lo que está aplicando el gobierno. Miren, la semana pasada el Central sacó una medida precisamente para los exportadores de soja que les permite adquirir con la producción, con los pesos producidos, digamos, de la venta de su producción, un 30% de eso en lo que se denomina dólar solidario o dólar turista. Y el otro 70% colocarlo en una cuenta corriente que la puede sacar en cualquier momento, pero que está indexada por el tipo de cambio oficial. O sea, que le están dando un seguro de cambio sobre esos pesos. Si realmente la preocupación de parte del productor es si va a poder adquirir insumos para la próxima cosecha o realmente que se quede anulado, digamos, su posibilidad de acceso al crédito, tiene la posibilidad, digamos, de quedar en esta cuenta. Bueno, fue vendido esta medida del Central como una medida ineficiente, que no dio resultado, y para mí es una ventaja terrible que le están dando al sector granario, que ahora, de acuerdo a lo que dijo Massa, es probable que lo extiendan este beneficio a otros exportadores de otros granos, pero también de otros productos, y además a otras industrias, por ejemplo, de economía del conocimiento. Entonces, ahora, Alejandro, dado que sí, este proceso de seducción que usted plantea, como el tango se baila de a dos, ¿cómo cree usted que en caso de tomar todas esas medidas, más las que ya se tomaron, van a reaccionar desde el sector privado? Van por más. Por eso yo empecé esta conversación diciendo que estamos en medio de un golpe de mercado que no terminó. Se intenta forzar al gobierno a una devaluación.
y nosotros sabemos lo que significa una devaluación. De hecho, Massa lo dijo. Digamos, ¿qué significa? Significa más pobreza, menos ingresos, menos consumo y fundamentalmente un golpe sobre las clases populares. Y se está intentando forzar esto. ¿Cómo se puede mejorar sin devaluar? Bueno, de lo que yo te decía, política de seducción, por ejemplo, baja de retenciones, el acceso a un dólar alternativo, pero cualquier medida de estas impacta o bien sobre el fisco, o bien también sobre la liquidación de las reservas, con lo cual es una sábana corta. Por eso digo, quizá el óptimo sería una mezcla de palo y zanahoria. Pero bueno, eso está por verse y está en manos, digamos, de los gestores de política económica en este momento, ¿no? Te agradecemos, Alejandro, muchísimo la comunicación con nosotros y bueno, no era tan sencillo como lo planteé yo al principio, pero por ahí la gente común, digamos, la gente que nos está escuchando, yo tampoco que no soy una gran entendida en lo que es la economía argentina, teníamos por ahí, decíamos, bueno, a lo mejor estos cambios podrían traer algún alivio a los argentinos, pero por lo que vos estás planteando no son demasiadas alentadoras las noticias que vamos a tener en la segunda mitad del año, ¿no? A mí me parece que para que las cosas sean alentadoras hay que poner fuerza, hay que poner voluntad, pero fundamentalmente hay que ser consecuente con lo que uno piensa, consecuente con la propia ideología y tratar de que esa voluntad de popular, digamos, se imponga siempre. Claro. Porque es lo que le tiene que poner límites al poder económico. Se nos congela. Pero también a ciertas características del poder político, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, acá estamos. Desde el 96.5 estás escuchando